Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tener un pequeño repaso sobre el tema pasado simple. Es un tema que ya habíamos estado trabajando en clase, solo que debido a las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, que nos está obligando a quedarnos en nuestra casa, pues vamos a aprovechar estos recursos tecnológicos para poder realizar este repaso por medio de este video. Espero que se pueda entender y comprender de la mejor manera, y de igual manera pues espero que ustedes se encuentren bien en su casa, al lado de su familia. El hecho de que no estamos en el colegio no quiere decir que se detenga nuestro proceso educativo. Entonces vamos a empezar con nuestro tema, que es el pasado simple. Bien, ¿qué es el tiempo pasado simple? El tiempo pasado simple, como su nombre lo indica, es un tiempo gramatical que nos hace referencia a una acción que ya ha sucedido. Y cuando hablamos del tiempo pasado simple, estamos hablando de que ya ha concluido la realización de la acción. Para esto vamos a recordarnos un poquito de las reglas gramaticales. ¿Qué reglas gramaticales vamos a usar? Son sencillas, son pocas, y como les decía al inicio de este video, es un simple repaso. No necesitamos aprender, digámosle así, un nuevo tema o que sea algo difícil. Empezamos diciendo que para formar el pasado simple de los verbos, lo que tenemos que hacer es agregarle el término de, utilizando el verbo infinitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que recordarnos de los verbos en su forma infinitiva, su forma base. Para ello vamos a utilizar los ejemplos. Tenemos aquí el verbo want, y dice la regla que le vamos a agregar el ed, entonces ya sería wanted. Esto es para indicar que el verbo está cambiando del tiempo presente a el tiempo pasado. Además de esto, también es importante recordarles que este tiempo pasado se modifica en el verbo, no importando los pronombres personales. Aquí tenemos el ejemplo de los pronombres personales I, you, he, she, it, we y they, que en estos casos se van a emplear los verbos ya modificados con cada uno de ellos. Entonces no es como en el presente simple, que tendríamos que observar si el sujeto se encontraba en tercera persona y la forma era afirmativa. En este caso aplicaría esta modificación también para el presente simple, el pasado simple, pero en su forma afirmativa. Estas son las reglas que vamos a ver y aplican únicamente para verbos regulares. A continuación tenemos algunas excepciones. No a todos les vamos a agregar únicamente el ed. La primera excepción es que para los verbos que terminan en una letra e, solamente le vamos a añadir la letra d. No vamos a duplicar la vocal e al final. Tendríamos change a changed y believe en believe. Es una variación bastante fácil. Solamente recordar que la letra e ya está presente en la terminación, entonces únicamente le vamos a añadir la letra d. En la segunda excepción tenemos si el verbo termina con una vocal corta y a continuación una consonante. Aquí tendríamos que doblar la consonante final. Una forma llamémosle así fácil de poder entender cuando estamos hablando de una vocal corta es el sonido que hacemos al momento de pronunciarla. Por ejemplo, aquí cuando decimos stop, ya la vocal es el sonido corto, por eso es que se le llama vocal corta, y entonces ya sabemos que tenemos que duplicar la última consonante. Ejemplo, tenemos stop, stopped, commit, committed. Y la excepción tiene una excepción, que es que cuando el verbo termine en una letra Y o una W, no vamos a doblarla, únicamente le vamos a agregar el ed.
Repito, es una excepción a la excepción número 2. Si termina en Y y termina en W, el verbo no lo vamos a modificar. Solamente le vamos a agregar el ed. En la excepción número 3, los verbos que terminen con una letra Y. Esto también se va pareciendo un poco a lo que habíamos trabajado en el presente simple. Cuando el verbo termine con una letra Y y antes tenga también una consonante. Entonces en esos casos cambiamos la Y por una I y a continuación le agregamos el ed. Study, studied. Try, tried. Esa es la diferencia en cuanto a estas excepciones. Y tendríamos también, ya para ir terminando, los verbos irregulares. ¿Qué son los verbos irregulares? Son aquellos verbos que ustedes deben de aprender, ¿sí? Como dice en nuestra imagen, desafortunadamente no hay una regla o una forma específica para irlos modificando. Sin embargo, es responsabilidad nuestra no solamente investigar cuáles son los verbos irregulares, sino también irlos aprendiendo. De esta cuenta tenemos los siguientes ejemplos que nos hace la referencia a que los verbos irregulares también se utilizan como verbos auxiliares, no todos, pero los verbos que regularmente usamos como auxiliares regularmente entran en esta clasificación de verbos irregulares. Tenemos aquí el caso del ejemplo del verbo to be, que sería was para los que están en singular y were para quienes están en plural. Tenemos el auxiliar do, que se convierte en el auxiliar did, y el auxiliar have, que se convierte en auxiliar have. Solo para demostrar que, si ustedes se dan cuenta, no existe una regla específica para poderlos transformar. Este es el repaso. Ahora, para la aplicación, ya como les había dicho, lo habíamos trabajado en clase. La forma de utilizarlo es muy sencillo. De las estructuras gramaticales que tenemos, únicamente vamos a cambiarle el tiempo a el verbo que vamos a utilizar dentro de nuestra oración. Nos vamos a auxiliar del tiempo presente simple, si ustedes así lo quieren ver, y lo único que hacemos es que a los verbos les vamos a cambiar el tiempo. Si nuestra oración, por ejemplo, dijera I am in the park, es un ejemplo sencillo, yo estoy en el parque, lo único que tengo que hacer es cambiar el tiempo gramatical. Por ejemplo, el I am cambiaría por I was in the park. Esa sería la única diferencia. La estructura de la oración siguen con la misma forma, la misma estructura, no varía. Recuerden que las estructuras gramaticales no pueden variar porque perdería el sentido de nuestra oración y nuestra expresión. Entonces es muy importante que recordemos únicamente estas reglas, que son poquitas, una general, 3 excepciones y la regla de los verbos irregulares. Eso es lo que necesitamos recordar únicamente. Esto se complementa con la hoja de trabajo que ustedes también van a tener la oportunidad de trabajar junto con este video. Si en algún momento ustedes tuvieran alguna duda, espero que este video les pueda ayudar para que sea un poco de más fácil comprensión. Como les decía, también no solamente en la hoja de trabajo, sino también en el libro vamos a tener algunos ejercicios que podemos utilizar para poder ejercitarlos, valga la redundancia, en cuanto al uso de estas reglas gramaticales del tiempo pasado simple. Espero que les haya servido. Si así Dios lo quiere, nos veremos pronto en el colegio. Mientras tanto, quédense en casa y cuídense.